¿sí? Entonces, ¿cuál es la secuencia de la clase? Como había dicho, tenemos componentes teóricos, habilidades técnicas necesarias. Vamos a revisar qué habilidades técnicas necesitamos para poder ejecutar la parte práctica y también para entender la perspectiva teórica un poquito. El componente práctico en ambientes controlados y finalmente un ejemplo rápido en un ambiente real. Para lo cual, en esta sección, para el ambiente real, nosotros necesitaríamos prácticamente, lo haría yo desde mi perspectiva, ¿sí? Con mis herramientas, debido a que vamos a apuntar este vector de ataque a un ambiente de software real, ¿sí? Pero primero vamos a revisar qué es un vector de ataque. Esta frase como tal de vector de ataque viene directamente desde la perspectiva militar, ¿sí? Viene secuestrado, si quieren, desde la perspectiva militar, desde el vector de ataque mismo. Entonces, se ocupa exactamente igual. ¿Qué es el vector de ataque? Es una táctica de ataque, ¿sí? En nuestro caso, específicamente para lo que nosotros vamos a ocupar para SQL, es una táctica para incrustar código malicioso, porque para el vector de ataque en SQL nosotros vamos a inyectar SQL, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a incrustar código malicioso, pero de manera general lo que se va a realizar es una táctica de ataque, ¿sí? Ahora, ¿qué nos dice? Vamos a utilizar o vamos a guiarnos con lo que nos dice OWASP. OWASP, bueno, es una fundación que nos permite a nosotros, nos socializa, mejor dicho, en un top 10 los principales lineamientos o vulnerabilidades que tienen las aplicaciones web en este caso, porque OWASP también presenta vulnerabilidades en aplicaciones móviles, ¿sí? Entonces vamos a ver la diferencia específicamente a lo que nos compete, que es la A1, ¿sí? En el top 1 está inyección, en el 2013, como estamos viendo aquí, y en el 2017 se mantiene en esa posición, ¿sí? Esta inyección todavía en la posición 1. Vamos a ver que, sin embargo, más adelante, del 2017 al 2021, ha bajado 3 casilleros. Esto sí eh, atiende a un impacto que tiene prácticamente la inyección, pero vamos a ver, voy a abrir un ambiente de Kaspersky, un ambiente en línea, que específicamente vamos a ver qué es lo que ocurre en Ecuador. En Ecuador sigue manteniéndose en el top 1 el tema de inyección, sí. Como les había dicho, del 2017, esto es de WASP también como fuente, del 2017 tenemos todavía inyección y en el 2021 ha bajado 3 puestos. Sí, está en el puesto 3, pero se mantiene dentro del top, sigue siendo inyección. Por cierto, esta inyección no hace únicamente referencia a inyección SQL, ¿no? Se puede inyectar cualquier tipo de elemento dentro de las capas. Por ejemplo, en un MVC se puede inyectar hasta en la vista, se puede inyectar HTML, se puede inyectar estilos, se puede inyectar JS, no JavaScripts, etcétera. Lo que nosotros vamos a hacer es inyectar código malicioso utilizando SQL, ¿sí? ¿Qué más? Ahora, con respecto a la inyección, esto es tomado desde WASP. Veamos qué nos dice WASP. Dice, las fallas de inyección como SQL, no SQL, entre otras, ocurren cuando se envía datos, esto es crucial para lo que vamos a hacer en la parte práctica, envía datos no confiables a un intérprete. ¿Qué significa esto? Que el código que nosotros, o la arquitectura que nosotros estamos auditando o atacando, es una arquitectura empresarial, o es una arquitectura por capas, o es una arquitectura eh, MVC, por ejemplo, y hablando de patrones arquitectónicos. Sí, porque en ese sentido tengo un intérprete, es decir, hay un framework también si quiere, ¿sí? Entonces, en ese sentido, leo nuevamente, las fallas de inyección, ¿no? Como SQL, etcétera, ocurren cuando se envía datos no confiables a un intérprete, como parte de un comando o consulta. Entonces, hasta aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros en la parte práctica? Vamos a encontrar un ambiente dentro de una aplicación en el cual me permita a mí incrustar este SQL. ¿Dónde me permite incrustar? Por ejemplo, en la web, en todo lo que sea inputs, todo lo que sea text áreas, todo lo que me permita a mí colocar como elemento en HTML dentro de un formulario, por ejemplo. Todo lo que me permite interactuar con el usuario. Sin embargo, nosotros lo que vamos también a realizar utilizando la herramienta en Kali Linux, eso lo voy a hacer yo, utilizando la herramienta en Kali Linux, nos va a permitir inyectar también SQL utilizando una URL. En este sentido, prácticamente la mayor cantidad de aplicaciones actualmente están siendo transaccionadas utilizando servicios web o microservicios. Entonces, la idea
genérica de un microservicio es publicar a través de alguna estrategia de transacción, por ejemplo, un GET o un POST, ¿sí? Entre otras cosas. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a analizar justamente para enviar datos no confiables a ese intérprete, ¿sí? Los datos dañinos del atacante pueden engañar al intérprete, ¿sí? A esta sección dentro de la arquitectura para que ejecute comandos involuntarios y accedan a los datos sin la debida autorización, que es justamente lo que vamos a realizar. Bajemos un poquito. ¿Cuándo es vulnerable entonces? Una aplicación es vulnerable a ataques de este tipo cuando los datos suministrados por el usuario no son válidos, que es justamente lo que vamos a hacer. No son tampoco filtrados o sanitizados por la aplicación. ¿Qué significa esto? Que no estamos aplicando de manera correcta las buenas prácticas de programación, ¿sí? O no estamos colocando dentro de la arquitectura lo que nosotros necesitamos que se encuentre a nivel de software para que no, para evitar este tipo de ataques. Al menos para evitar desde la perspectiva más genérica. Vamos a ver, ya cuando estamos en la parte práctica, vamos a ver que en la primera consulta que yo haga en Google de inyección SQL, y de hecho me lleva a Wikipedia, con esa ya puedo atacar, ¿sí? Algunos ambientes. Y de hecho son ataques seguros, son ataques directos y efectivos. Ya lo vamos a ver. ¿Qué más? ¿Cuándo es vulnerable? Se invocan consultas dinámicas y no parametrizadas. ¿Qué significa eso? Que me conecto directamente con el modelo, por ejemplo, sí, donde se almacenan los datos. Que envío los datos directamente al modelo, no hay una capa intermedia como un controlador que verifique que esos datos son efectivamente los que quiero enviar y los que está esperando recibir la base de datos. La base de datos como tal, ¿no? Desde la perspectiva de motor de base de datos. Sin codificar los parámetros de una forma acorde al contexto, lo que acabo de decir. Se utilizan datos dañinos dentro de los parámetros de búsqueda en consultas sobre Relation Mapping para extraer registros adicionales sensibles. Y finalmente, los datos dañinos se usan directamente o se concatenan de un modo en el que el SQL o comando resultante contiene datos y estructuras con consultas dinámicas, comandos o procedimientos almacenados. Justamente esto vamos a hacer. ¿Sí? Vamos a armar una consulta, entre comillas, una consulta que me permite inyectar dentro de la consulta grande y extraer datos. ¿Sí? ¿Cómo se previene? Pues aquí están algunas de las sugerencias, igual de WASP. ¿Cómo se previene? Una de ellas dice, la opción preferida es utilizar una API segura, que evite el uso de intérprete por completo y proporcione una interfaz parametrizada. Realice validaciones de entrada de datos en el servidor, cuando ya estemos ahí en el servidor. Para cualquier consulta dinámica residual, escape caracteres especiales, utilizando la sintaxis de caracteres específica para el intérprete que se trate. Esto quiere decir que no inyecte caracteres que no sean necesarios en ese tipo de datos. Por ejemplo, que no inyecte caracteres de comillas simples o comillas dobles, que eso me permite a mí incrustar en la parte práctica, va a ser mucho más visual esto. Y definitivamente, si nada de esto funciona, y de hecho nada de esto va a funcionar al 100%, ¿qué es lo que me dice? Utiliza un límite. O sea, ya, o sea, me van a atacar, me van a sacar datos, van a traer información de mi base de datos, pero que no traigan todo en todo caso. Sí, que esté en un límite 10, por ejemplo. Sí, dependiendo de lo que yo esté mostrando en un reporte. Por ejemplo, en base a esa consulta que yo le limite hasta 10, como por ejemplo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo que me está diciendo esta última sugerencia de cómo prevenir es, primero me está diciendo que ya me van a atacar, que no es de alguna manera 100% confiable, que no voy a sufrir de ataques de inyección SQL, ¿sí? Y pues bueno, como no es confiable que no sufra de ataques al 100% de una inyección SQL, lo que me dice es utiliza un límite y ponle un límite de acuerdo a lo que estés exponiendo esta información. ¿Estamos? Entonces, de esa manera puedo prevenir. De lo que yo les digo de aquí, lo que me sugiero WASP, lo que primero se debe hacer es la última sugerencia. Sí, en sus consultas, en sus SPs, en sus procedimientos almacenados, etcétera, etcétera, en sus jobs, en lo que sea, ustedes pongan un límite, porque de que van a sufrir ataques, pues lo van a sufrir. En todo caso, si es que se van a llevar mi información, que sea una mínima, un porcentaje bastante mínimo, sí, que esté dentro del riesgo. Hacemos un poquito. Ahora, antes de ejecutar la parte práctica, sí, que necesitaría bastante tiempo, es por eso quise un poquito más cortita el tema de la parte teórica. Como conocimientos previos para realizar la parte práctica, necesito un conocimiento medio
en SQL con respecto a lenguajes de manipulación de datos. Con respecto a programación orientada a objetos, un criterio alto, no vamos a programar, sino vamos a interpretar el ambiente de pruebas. Y finalmente, un conocimiento medio en telemática y conectividad. Si me comentan que no se ve la cámara, voy a dejar de compartir un ratito, ¿ya? Para ver qué sucedió. Deme un segundo. ¿Me confirman? ¿Se ve ahí? Sí, ya se ve, muchas gracias. Ya, gracias. Continúo. Regreso acá. Entonces, esto con respecto a los conocimientos previos que necesitamos para poder realizar la parte práctica, ¿sí? ¿Qué herramientas voy a utilizar? Desde la perspectiva de hacking ético, voy a utilizar dos etapas, saltándome entre ellas. La primera es, voy a utilizar Webalizer para reconocer, para el reconocimiento. ¿Qué significa esto? Que voy a saber qué es lo que contiene mi ambiente, en qué lenguajes de programación se encuentra, cuál es la base de datos, entre otras cosas. Necesito el SAMP, ¿sí? En este sentido, el SAMP me va a servir a mí como desde la perspectiva de que yo soy el administrador del sistema, no soy el auditor, no soy el atacante. Lo que voy a hacer es publicar aquí mi ambiente de pruebas, ¿sí? En el cual voy a realizar el ataque. Y finalmente Kali, que voy a utilizar la herramienta en específico, que es de SQL Map, ¿sí? Es la herramienta más directa que puedo utilizar para realizar el ataque, ¿sí? Entonces, bueno, aquí está la bibliografía, ¿sí? Que es extraído de WASP, ¿sí? De la última versión. Ayer la consulté, ayer 10, ¿sí? La pueden revisar. Ahora vamos a la parte práctica. Quiero compartir toda la pantalla para irle revisando. Un ratito. Ya, me confirman si ya lo ven. Sí se visualiza. Gracias. Entonces, bueno, voy primero, si es que tienen a la mano el SAMP, voy a enviarles por el chat nuestro ambiente que vamos a atacar. Sí, lo voy a hacer desde cero con ustedes para tener la primera perspectiva como administrador del sistema. Y en este sentido, nosotros vamos a ser quien publica este sistema. Ya les voy a enviar por el chat y luego les comparto nuevamente. Ya, necesito compartirles dos cosas, que es el respaldo de la base y el sistema. Pues no, no se puede. Voy a enviarles por el Drive, ¿ya? Voy a subir rapidito al Drive y les envío una URL para que se descargue. Listo. Les comparto. Ya, les envié por el chat. ¿Me confirman si ya llegó? Sí, Sí, ya se visualiza. listo, les comparto. Vamos haciendo nuevamente, ¿ya? Ya. Entonces, van a encontrar esta carpeta que es del proyecto y van a encontrar un respaldo de toda la base. Aquí en esta base no va a estar únicamente la base de este proyecto, sino va a estar más bases de datos. ¿Cuál es el objetivo cuando utilizo la herramienta de Kali?
al momento de nosotros inyectar, sí, código, porciones de SQL, lo que va a hacer no es únicamente visualizar la base de este proyecto, sino todas las bases de datos que se encuentra en el motor de base de datos. Esto quiere decir que si es que yo utilizo para mi organización un motor de base de datos y dentro de ellas las distintas bases de datos que utiliza toda mi organización, si me atacan, acceden a todas, no únicamente a la base de datos atacada, sino a todas. Sí, vamos a confirmar eso. Es por eso que les puse aquí más base de datos de ejemplos para que podamos visualizar que no únicamente podemos inyectar a la base de datos de la aplicación que estamos atacando, sino más bien a todas las bases de datos. ¿Estamos? Se descargan las dos. Una vez descargado, vamos aquí, bueno, vamos a descargas, lo van a tener aquí. Sí, lo van a tener en descargas. Y esa carpeta la van a colocar en el htdocs, en la carpeta pública del SAMP. Entonces, vamos al disco C, van a SAMP, van a htdocs y la pegan aquí. Aquí está, la MI. ¿Sí? Voy a dar clic aquí para que vean la ruta. Está en el C, SAMP, htdocs. Pegan ahí esa carpeta. ¿Sí? Les espero un ratito, ¿ya? Unos 2 minutos. Repito, la carpeta que está aquí, que se descargaron, la pegan en esta ruta. Voy a cerrar una vez. En C, disco C, SAMP, htdocs. Sí, aquí está. Ahí le pegan esa carpeta. Sí, confirmar, por si acaso se descargan como zip, confirmar que después de FACPIN ya viene la distribución del proyecto. Sí. En este caso el proyecto está hecho en PHP. Es un proyecto bastante liviano, es incompleto, es un facturador. Sí, únicamente falta la parte de compras. Sí. Entonces nos sirve bastante bien para el ejemplo. Es un PHP. Ahora, mientras hacen eso, les quiero mostrar las estadísticas que les había dicho. Sí, por ejemplo, tengo aquí, este es un mapa en tiempo real de los ataques en tiempo real que está publicado por Kaspersky. Sí, estoy esperando que se cargue, lo recargué. Y que me indica en tiempo real los ataques. Vamos a ver qué le sucede a Ecuador, ¿ya? Esperemos que cargue. Ya. Entonces, aquí está el mapa. Voy a utilizar el mouse. Ya. Entonces, aquí está el mapa del mundo y vamos a ver Ecuador. Entonces, como principal ataque está el OAS, pero ¿qué es eso? Ya vamos a ver ahorita. Y hacia abajo está el resto de ataques, ¿no? Que sufre nuestro país, ya sea que salga el ataque desde el país o que llegue hacia acá también, ¿sí? Vamos a estadísticas entonces y les voy a mostrar por qué es importante no perder de vista a pesar de que en el top 10 la inyección bajó a 3 en el 2021. Es importante no perder de vista, al menos en el país, porque seguimos siendo atacados a través de inyección. Vamos a ver qué nos dice las estadísticas. Sí, esperemos que cargue. Vamos a ver por país. Estamos por acá. Aquí está por país. Entonces elige Ecuador. Vamos a ver qué sucede con Ecuador. Espero que se muevan estas estadísticas. Ya, ahí fue. Entonces, voy a minimizar esto. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Bueno, aquí hay un estadístico de qué es lo que sucede. El OAS es un Access Scan, ¿sí? Aquí está en un Access Scan cuál es el tipo de ataque específico que están utilizando para atacar, ya sea de entrada o de salida, es un Trojan. Bueno, todos son genéricos, ¿no? Ya les explico qué es esto. Primero interpretemos este primer cuadro. Este primer cuadro me dice la cantidad de ataques que ha sufrido durante estos días, ¿no? Baja en el 6 y 7 de agosto. ¿Por qué creen? 6 y 7 de agosto, ¿qué días son? ¿Alguien? ¿Alguien tiene a la mano rapidito ese dato? Fin de semana. Fin de semana. Un fin de semana, y más del 7, ¿no? El 6 y el 7 de agosto son fin de semana, así que pues los atacantes también se toman esos días de descanso, ¿no? Y continúan con el resto, ¿no? Viene el 8 y el 9 y continúan con los ataques. Aquí está del 1 al 10, también he hecho un top 10 de los ataques que con mayor frecuencia inyectan a nuestro país, ¿sí? Bueno, en esa frecuencia de ataques, ¿no? Durante la semana. Son genéricos todos, podemos ver por ahí un dump, ¿sí? Pero la mayoría son genéricos y los puntos gen. ¿Qué significa esto?
que los ataques prácticamente al país son ocasionados porque utilizamos bastantes cracks, ya sea para craquear Office, para craquear juegos, entre otras cosas, ¿no? Todo lo que sea craqueable está envuelto, embebido en un punto gen, ¿sí? Podemos nosotros realizar esto también con una herramienta en Kali, con una herramienta, no necesariamente en Kali Linux, con cualquier Unix, con cualquier distro en Unix, podemos nosotros envolver cualquier genérico, cualquier punto genérico dentro de cualquier cosa, dentro de una imagen, dentro de un punto exe, dentro de un video, dentro de lo que sea, ¿para realizar qué? Para realizar troyanos, más que todo, ¿sí? Troyanos es la mayoría, ¿sí le ven? Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros estamos sufriendo ataque de denegación de servicios. ¿Por qué yo puedo concluir esto? Porque cómo se ejecuta un troyano, o cómo se comporta un troyano, esa es la palabra correcta. El troyano ingresa a la máquina y el usuario de la máquina no se da cuenta que está ahí. ¿Sí? Se da cuenta únicamente en una cantidad de segundos bastante mínima, porque el ataque lo necesito de esa manera. Necesito que ocupar el performance de una máquina para lanzar el ataque en un rango de tiempo en específico y que el usuario no se dé cuenta, porque si el usuario de la máquina se da cuenta, pues va a pasar el antivirus, va a mandar a formatear, no se va a conectar a internet, entre otras cosas. Así funciona un troyano. No necesariamente ataco a la máquina donde está instalado el troyano, sino más bien utilizo esa máquina eh, para reclutar, si quieren, reclutar esa máquina con otras máquinas y lanzar un ataque más grande de denegación de servicios, por ejemplo. Para denegar un servicio, al momento que levante los servicios en ese servidor, ya lanzo el ataque real, ¿sí? Ya lance el vector de ataque real, puede ser ahora sí inyección SQL. Ahora, entonces, esta estadística me dice que no pierda de vista al tema de inyección, ¿sí? Porque por ese sentido, por ese lado iríamos, ¿no es cierto? Ya al momento de hacer la parte práctica lo vamos a ver. Entonces, haciendo el resumen hasta aquí, si bien es cierto, ha bajado de rango el tema de inyección específicamente que a nosotros nos compete en este tiempo, la inyección SQL, no hay que perderlo de vista, ¿sí? Regreso acá. Entonces, ustedes ya le colocaron aquí, me confirman, para subir la base de datos con ustedes, ¿ya? Está colocada aquí, ¿sí? Sí. Ya, continuemos. Levantamos el SAM. Aquí está. Levantamos Apache para poder acceder a esta carpeta pública y levantamos el MySQL. Por cierto, lo tengo levantado en el 8080 porque el 80 lo utilizo, bueno, para otro servicio. ¿Estamos? Ustedes no se levanten el 80, pues le cambien el puerto. De manera rápida les voy a decir, van a config, la primera opción. Sí, van al escuchador, al listener, y le cambian. Sí, está en 80, le ponen cualquier otra cosa para acá, ¿no? Yo le puse 80-80, puede poner 80-88, 83, 80-00, lo que quieran para acá, ¿sí? De tal manera que cambie el puerto. Lo que sí les sugiero es que en ese cambio sean 2 números más, para que estén 4 números, porque a partir de los 3 dígitos están reservados para otro servicio. Entonces, mejor que estén en 4 dígitos, ¿sí? Entonces, lo vuelven a levantar si es que no se levantó. Lo detienen, lo vuelven a levantar y ya estaría levantado en ese puerto. ¿Estamos? MySQL también. Ahora, le dan clic en el segundo botón en la fila de MySQL, en el admin, y aquí vamos a subir la base. Por supuesto, a mí no se me visualiza porque yo levanté en el puerto 8080. Entonces, debería decirle localhost, 2 puntos, 8080. Acuérdense que ahorita estamos en el perfil de administrador de la aplicación, ¿no? No estamos en el perfil de auditor ni de hacker, ¿sí? Entonces, le doy clic en bueno, le incrusto el puerto 8080 y me muestra ya las bases de datos. En este caso, si es que son base de datos o si es que recién instalaron el SAM, va a estar vacío esto, ¿no? No va a estar con lo que yo tengo aquí. Si yo tengo, por ejemplo, las 3 primeras son subidas con ese archivo que también estaba en la nube, ¿sí? Con este archivo. Tengan ese a la mano, ¿ya? Debe estar en descargas. Entonces, vamos acá. Lo que vamos a hacer es, vamos a dar clic en base de datos. Bueno, no le vamos a dar en base de datos. Vamos aquí en esta misma línea, vamos a dar clic en importar.
En importar, tienen que asegurarse, si es que ya dieron clic por ahí, tienen que asegurarse que esté en phpMyAdmin, ¿no? Le dan clic aquí y está en el ambiente principal, ¿sí? Ahora sí, van a importar, van a examinar y ahora sí, van a descargas y apuntan a ese SQL, ¿no? Que se descargaron, el que dice 127.001.sql. Le dan clic ahí, van hasta el final y le dan clic en importar. Sí, me va confirmando. Debe haber un error por ahí. Debe saltar un error. Sin embargo, sí les va a cargar las bases. Al menos de esas tres. Hay un error por ahí de privilegios de usuario. Sí, un grant les va a salir por ahí. Me confirman, ¿ya? ¿Sí? Sí, sí funciona. Listo. La que a nosotros nos compete, pues es esta de aquí. Como administradores, no deberíamos saber, conocerle, sin embargo, no es tema de esta charla, ¿no? Sino más bien únicamente lo voy a probar. Entonces, mi proyecto está aquí, en la carpeta pública, por lo tanto accedo hasta él. Vamos a confirmar que esté funcionando, ¿ya? Abro un nuevo tab, vamos a colocar localhost, 8080 justamente, se llama FATPIN la carpeta, y lo confirmo, está aquí, se llama FATPIN, sí, y bueno, le doy enter porque va al index. Y está ahí, ¿no? Hay un login. Sí, me confirman que están hasta ahí. Sí. Sí. Este ambiente también lo vamos a atacar, ¿no? Lo vamos a atacar en un ratito. Sin embargo, les voy a dar las credenciales ya para que de alguna manera se adelanten a ese ataque que les voy a realizar también, a este ambiente de login. Las credenciales de admin y admin también acá abajo. Lo mismo. Admin, admin. ¿Sí? Lo importante que quiero que vean aquí, cuando tengo acceso, puedo moverme entre los ambientes. Bueno, aquí está productos, me lista productos, hagan ese juego ya, que les vaya listando. De esa manera confirmamos que tienen conexión con la base. ¿Sí? Entonces, si es que están hasta ahí, yo como administrador del sistema digo, está funcionando, no está en línea. Lo voy a mover al Chrome porque necesito acá, aquí tengo instalado el plugin de Webanalyzer, el cual les voy a decir cómo funciona, ¿ya? Ya, aquí también tengo acceso, ¿sí? Y pues me cargaría la información, ¿sí? Confirmen eso, me confirman que tenga cargada la información o que les llegue información. Bueno, si se conecta al sistema, si ingresan al sistema, significa que sí hay conexión porque pasó el ambiente de login. ¿Estamos? Me confirman, chicos. Disculpe, código que era la... Admin, admin. Voy a colocar aquí, ¿ya? Admin usuario y admin clave. ¿Sí? Ese es el usuario y la clave. Por cierto, esta clave está en SHA-1. Bueno, ya me adelanto un poquito, esto lo voy a visualizar atacando el sistema, ¿no? Ya con el otro perfil, ahorita estoy con perfil de administrador, pero ya atacando sin conocer nada de esto, ¿no? Sin conocer nada de esto, yo voy a lograr atacar y saber que está en SHA-1, esto de acá, y de esa manera puedo ya atacar el formulario inicial, el que anteriormente estaba, es decir, este de acá. ¿Sí? Ingresamos. Acuérdense que SHA-1 es intermedio, ¿no? Desde la perspectiva de criptografía es intermedio de seguridad.
debido a que el criterio criptográfico es bastante elevado, ¿no? Exponencialmente elevado, de hecho, son las palabras correctas. De tal manera que un ataque por fuerza bruta sí me toma un tiempo, sí me toma bastante tiempo, depende del performance de la máquina. Sí, lo que ahorita es lo más seguro en ese sentido es curva elíptica. Esto que les estoy diciendo son gráficos matemáticos, ¿no? La curva elíptica es un gráfico matemático en el cual me permite aplicarlo a tecnología y llegar hasta la criptografía, que eso es lo más seguro que actualmente existe, ¿no? Yo podría romper esa seguridad utilizando HPCs, sí, que no los tengo a la mano, ¿no? HPCs hay en la Poli, se llama Kinde, ¿no? En Yachay, por ejemplo, hay en la ESPE, en San Francisco, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si es que tuviese acceso, sí puedo romper una curva elíptica, ¿sí? Con una máquina de casa no puedo hacerlo. ¿Estamos? Pero el SHA-1 sí. Sí, me tomaría un tiempito más por fuerza bruta, pero sí lo puedo romper. ¿Estamos? Más fácil con ingeniería social, que les voy a demostrar también cómo hacer eso. Ya, chicos, entonces si tenemos acceso, me confirma, ¿ya? Si tenemos acceso, vamos a cambiarnos de perfil. Ahora sí vamos a ponernos del sombrero negro, ¿ya? De hackers. Me confirma. ¿Sí? Entiendo que sí. Sí. Listo. Desde la perspectiva del hacking ético, hay 4 etapas, ¿no? Que debemos atravesar. Vamos a ir del reconocimiento hacia la explotación. Reconocimiento es el paso 1, la explotación el paso 3. ¿Sí? Y no vamos a hacer ni el 2 ni el 4, ¿no? En honor al tiempo. Y el 4 definitivamente no lo íbamos a hacer. El 4 es borrar las huellas. Sí, ese sí sería tema para otra charla. Ahora, ¿cómo yo, ahora sí ya desde el perfil de hacker, cómo yo puedo saber qué es lo que me estoy enfrentando? Entonces, primero hay que atravesar la etapa de reconocimiento, para lo cual existen herramientas o para lo cual yo puedo utilizar mis conocimientos que les había puesto aquí, mis conocimientos básicos o medios o altos en lo que les había colocado, les había listado, ¿no? Programación de objetos, SQL y conocimiento en telemática. Entonces, voy a apalancarme de una herramienta que lo pueden instalar como plugin. Ustedes también lo pueden utilizar, es rapidito. Eso no les puse como elementos previos para que ustedes se presenten a esta charla, porque quiero que me presten atención, ¿ya? Si me iban siguiendo, nos vamos a demorar más. Desde en este momento en adelante, quiero que me presten atención a lo que voy a realizar, ¿ya? Yo tengo instalado Webanalyzer aquí. Es un plugin. Aquí está, no sé si lo alcanzan a ver o si lo amplío un poquito más. Es un plugin que me socializa qué elementos tecnológicos utiliza esta aplicación para ser desplegada. Vamos a ver qué me dice. Entonces, me dice que utiliza a lo que compete, vamos directo. Utiliza jQuery, ¿sí? Para mobile y jQuery para el resto de cosas, es decir, JavaScript. Listo, puede hacer cross-site scripting, por ejemplo, que también es tema de otra charla si desean. Pero lo que me compete a mí para hacer inyecciones SQL es esto. Es un PHP. Es un PHP 8.16, ¿sí? Y lo puedo inyectar, como les había dicho antes, aquí hay un servidor Apache, lo puedo inyectar a través del Apache, ¿sí? Entonces, esos elementos que les acabo de decir, me dicen a mí como atacante qué vector de ataque voy a utilizar. En este caso, esa habilidad que el atacante tiene para identificar qué vector de ataque utilizar, pues sí, sí es un tema medio extenso, ¿no? Entonces, lo que yo les voy a decir, esto ya es práctica, ya es maña. Entonces digo, hay un PHP por aquí, hay un Apache, listo, inyección SQL. O como leí esto de acá, JavaScript, cross-site scripting, entonces, por ejemplo, clickjacking, ¿sí? Un clickjacking también podría atacar. ¿Estamos? Por cierto, la mayoría de soluciones desplegadas, tecnológicas desplegadas en el mundo, utilizan JavaScript en cualquiera de sus presentaciones, ya sea React, ya sea Node, ya sea lo que sea. Si utilizan JavaScript, yo puedo utilizar clickjacking para lanzar ataques. En ese sentido, auditorías, ¿no? Sí. Entonces, hecho eso, yo voy a evidenciar la arquitectura. ¿Por qué quiero evidenciar la arquitectura? Porque utilizo un PHP. Y el PHP no es lenguaje de cliente. ¿Qué se entiende por cliente? Cliente es el navegador, ¿no?
El navegador únicamente interpreta HTML, no interpreta nada más, no interpreta PHP. Necesita un intérprete en el medio, lo que les había leído, necesita un intérprete en el medio para traducir PHP al HTML. Entonces coge porciones de código en PHP y las traduce a HTML y las presenta acá. Entonces voy a apalancarme de ese intérprete para inyectar, ¿sí? Entonces quiero evidenciar la arquitectura. Esto sí, vayan siguiéndome si quieren. Clic derecho y voy a ver el código fuente de la página, ¿ya? Entonces, a manera rápida me cruzo un poquito por aquí y veo que sí, estoy utilizando Ajax para transaccionar información. Listo, entonces, vamos un poquito para acá. No sé cómo ocultar esto. Bueno, estoy viendo aquí el panel del Zoom. No sé cómo ocultarles, por eso que le bajé acá. Bueno, vamos acá. Entonces, como estoy viendo que utiliza Ajax para conectarme entre las capas y llegar hasta el PHP, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Me muevo a uno de los módulos. Esto no hace falta. Ya van a ver que en el Kali Linux no hace falta, sino para que sea visual. Si es que yo quiero completar de manera exitosa mi etapa de reconocimiento, debería hacer esto. Pero simplemente con ver Webalizer ya pude haberme movido al Kali, para que quede clara la explicación. Entonces, si estoy, por ejemplo, aquí en productos, doy clic derecho, ver código fuente de la página, utiliza Ajax, como estoy viendo aquí. Por lo tanto, debe haber porciones de JavaScript por acá. Está acá al final, ¿sí? Busco el Ajax que me compete y está aquí. ¿Para qué me sirve el Ajax? Hablando desde la perspectiva del lenguaje de programación. El Ajax es un conector entre la vista y lo que sea que esté atrás, ya sea directamente al servidor, directamente al modelo, directamente al controlador, pero me permite conectarme entre las capas sin perder el ambiente. Es decir, sin que se recargue la página o haga una consulta a servidor, le va a mantener aquí. Entonces, este Ajax, teniendo esa lógica de comunicación, lo que hace es apuntar a algún archivo en PHP para que extraiga la información o para que envíe la información. Entonces, sé que hay Ajax, encontré el Ajax, encontré mi porción de código en Ajax y visualizo que se conecta con el modelo directamente. Va al modelo y va a producto read mphp. ¿Qué es lo que envía? La data que envía es, ese es el nombre de variable, es pro-b. Hasta ahí lo que estoy hablando es la aplicación de programación orientada a objetos. ¿Sí? Entonces, lo que estoy haciendo es moviéndome entre las capas. Esta es una práctica de programación orientada a objetos, ¿no es cierto? Porque hago abstracción de la capa vista y la envío a mi controlador. En este caso está enviando directamente al modelo. ¿Estamos? Entonces envía al modelo, aterriza acá. Esta información me sirve ahora sí para lanzarlo en el Kali, ¿ya? Voy a abrir el Kali. Vamos a, lo tengo en el VirtualBox. Por cierto, hay una solución en línea para el SQL Map. Ustedes la pueden probar después de la charla. La pueden probar justamente con lo que voy a hacer yo. Entonces voy a iniciar el Kali. Hice la prueba ya para prepararme para la presentación con productos. Así que vamos a seguir, ¿ya? Igual en honor al tiempo porque quiero presentarles en un ambiente real, en una página que no me dio autorización para la auditoría, pero ¿qué sucede? ¿No? Está bajo un framework, etc. Entonces, dentro del Kali, este Kali es la última versión, me lo descargué anteayer, creo, lunes. El 8 me lo descargué, entonces la última versión, sí, en la cual viene instalado también el SQL Map. Entonces está aquí en Database, ¿estamos? Y está aquí el SQL Map. Si hay algunos software dentro del Kali que tiene un GUI, ¿sí? Que tiene una interfaz de usuario, que me va a permitir, pues, de manera más amigable, lanzar el ataque. Sin embargo, no vienen instalados, ¿no? Toca levantar los plugins, sin embargo, vamos a utilizar el SQL Map. No es bueno ni malo utilizar el uno y el otro, sin embargo, tengo el mismo resultado. Entonces, abro el SQL Map, simplemente para que me diga qué comandos puedo utilizar. Por ahí está un help, por ahí está un menos U, voy a utilizar la URL para el ataque, de hecho, ¿sí? Etcétera, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, voy a utilizar el comando "-u", que apuntaría a la URL que les había dicho. ¿Estamos? Entonces, pongo SQL Map, ¿sí? "-u". Y aquí coloco la URL a la cual voy a realizar el ataque. ¿A quién voy a realizar el ataque? Pues, a este
a este software, ¿no? Este software me dice localhost y lo apunté al localhost porque está ejecutándose en esta máquina. Sin embargo, si quiero acceder desde el Kali, debería apuntarle al IP, entonces necesito conocer el IP. Aquí va el conocimiento medio en telemática, ¿no es cierto? Coloquemos un CMD, vamos a un ifconfig, aquí sería ipconfig, para que me diga qué IP tiene. El IP 100.114, justo con el laboratorio que hice el día anteayer, ¿sí? 100.114. Ahí está desplegada mi solución, vamos a ver si es cierto. 192.168.100.114. Si doy Enter, debería recargarme, exactamente. Ahí sí lo está ruteando, ¿no? Basta el router realiza la petición y el router lo devuelve, a pesar de que esté en mi misma máquina, ¿no? Eso es lo que justamente va a hacer, ¿sí? Listo. Entonces, a esa URL apuntaría. Vamos acá al Kali. Sería 192.168.100.114. 2.80, 80. Creo que es con este, sí. 8080, le doy la URL. Se me perdió el backslash. Ya, voy a decir que utilizo esta. Ya, justamente esa misma. Sí, va a ping, va al modelo. Sé que va al modelo porque lo tenemos acá, ¿no? Bueno, lo teníamos. Porque va al modelo, va a esta URL y envía este dato. ¿Sí? Para esta herramienta, lo que tengo que decirle es que apunte hasta una variable independientemente del valor que le envíe aquí, para que me devuelva la información de acceso a la base de datos. Entonces, le envío la URL, va al modelo, va a producto read.php, va a productos y igual a vacío, si quiere. ¿Sí? Voy a hacer que me liste las bases de datos. Sería menos DBS. ¿Sí? Hago esto y me lista todas las bases de datos, ¿no? La del sistema y todas, ¿sí? Todas en realidad. Sí, creo que la tengo acá. Aquí está el sample. Entonces, si ustedes ven, aquí están todas las bases de datos. Aquí también me está listando todas. Entonces, lo que hizo en realidad, si analizamos un poquito el código, es lanzar la inyección al motor de base de datos. No únicamente a la base de datos, sino a todo el motor de base de datos. Y por cierto, esta herramienta me sugiere qué otras inyecciones yo puedo hacer en el caso de que sea controlado esto. Entonces, si existe algún error en MySQL superior a 5, utiliza esto de acá. ¿Sí? Esto de acá puedo lanzar en la URL. O utiliza esto de acá. O utiliza esto de acá, etc. ¿Sí? De todas maneras, ingresaría hasta la base de datos. Ingresemos a esta misma. Quiero ingresar hasta el usuario para ver la encriptación que tiene, ¿ya? Entonces, vamos a la anterior. Voy a decir -d. Voy a elegir la base de datos. Sería factu-pin. ¿Sí? Y --tables. Para que me muestre las tablas de esa base de datos. Si doy Enter, ingresa a esa base de datos y me muestra las tablas, todas las tablas. ¿Sí? Vamos un poco acá. Si ingreso a factu-pin, tengo esas tablas, ¿no? Que se ven en pantalla. Entonces, me estaría listando todas. Entonces, en ese sentido, podría ingresar a cualquiera de ellas. Voy a ingresar usuarios para decirles lo que inicialmente les dije, ¿no? Que podemos también realizar el ataque al formulario inicialmente. Voy a ir a la tabla usuarios. Entonces, lo que anteriormente estaba, -t, para elegir la tabla, pongo usuario. Y puedo poner un --dump, por ejemplo, para que me liste todo. ¿Sí? O con -columns me indica también todas las columnas. Pero con dump me listaría los registros. De esa manera puedo secuestrarlos, ¿no? Que es lo que nos competía aquí en esta charla. ¿Sí? Voy en honor al tiempo, voy a de inmediato colocar lo que me sugiere. Si ven aquí en la parte inferior izquierda,
está la Y en minúscula y la N en mayúscula. Entonces el Cali, cuando pone en mayúscula, me está sugiriendo la respuesta. Entonces le voy a hacer caso. N, aquí me dice que ponga Y, y listo. Entonces, me lista todos los registros que contiene la base. Está un administrador y está un usuario. Hay 2 registros. Sí, vamos a ver. Voy aquí a usuarios y tengo estos 2 registros. Sí. Ahora, ya tengo aquí los datos, ya los puedo secuestrar, los puedo transformar en información, los puedo encriptar, puedo pedir rescate por los datos, entre otras cosas. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría? Que, entre otras cosas malas, ¿no? Eso no se debería hacer. Ya voy a hablar de eso en un ratito. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo más usuarios creados y yo quiero, ahí sí va la primera parte de cómo poder realizar el ataque al formulario, y yo quiero tener la clave del administrador, suponiendo que no la teníamos. Esto que estamos viendo aquí, a pesar de que esté en SHA-1, es una mala práctica, ¿no? Si todo está en SHA-1, es una mala práctica. Que esté en SHA-2, en MD5, en lo que ustedes quieren, curva elíptica, en lo que quiera, es una mala práctica, ¿sí? Porque, ¿qué pasaría si yo quiero la clave del administrador? Y lamentablemente otro usuario con otro perfil, con un perfil más bajo, tiene la misma clave, al momento que le encripte, ya sea curva elíptica, ya sea SHA-1, ya sea MD5, ya sea lo que sea, la encriptación va a ser la misma, me va a mostrar lo mismo. Entonces, yo sé que el administrador y cualquier otro usuario tienen la misma clave. No sé cuál es, pero tiene la misma clave. ¿Sí? En ese sentido, lo que yo debería hacer es ingeniería social, no al administrador, sino al otro usuario. O depende, ¿no? Por eso es ingeniería social. Depende quién me entregue la información. Con que uno de los dos me entregue la información, ya tengo la clave de los dos, incluido el administrador, incluido el otro perfil. ¿Sí? Entonces, lo que están viendo aquí es una mala práctica. Nunca se coloca la clave en una misma tabla. Lo que se suele hacer aquí es saltear. Sí, salte password, es colocar sal a la contraseña. Entonces, rapidito le explico esto. En otra tabla se coloca otra con una tabla randómica, ¿no? En cualquiera de ellos. Puede ser en ventas, en compras, puede ser hasta una tabla temporal, lo que ustedes quieran. Se coloca una columna adicional en la cual va a contener un registro único. Puede ser minutos, puede ser la fecha, hasta milisegundos. De tal manera que es un registro único. Cuando el usuario genere la clave, se mezcla la clave del usuario más ese otro registro en esa otra tabla. De tal manera que lo que yo coloco aquí, lo que yo imprimo aquí, sí es un elemento encriptado único. Así los dos tengan la misma contraseña, aquí el atacante va a ver 2 elementos distintos. ¿Sí? De esa manera también visiblemente puedo resguardar al menos de que hagan ingeniería social en ese sentido. ¿Sí? Entonces, hasta aquí ya podemos nosotros, pues bueno, secuestrar la información. ¿Estamos? Preguntas hasta ahí. Ahora sí voy con un ambiente real, ¿ya? No sé si es que ingeniera Isabel detiene la grabación para hacer la parte del ambiente real o si continúa también. Usted me dice, después de las preguntas, ¿tienen preguntas hasta ahí? Lo que acabo de hacer en ambientes controlados, lo que acabo de hacer con el Kali en ambientes controlados. ¿Qué pasa si ustedes, por ejemplo, ustedes dicen, en mi empresa utilizan un servicio web que es básicamente una URL de ese tipo? ¿Sí? Porque ustedes en servicios web van a ver URLs de este tipo, ¿no? Enviado por GET, por POST, por request, por lo que sea. Y dice, voy a ver si es que puede ingresar a su base de datos. No, negado. Porque posiblemente tengan un firewall en la empresa, que lo más seguro es que no, pero tampoco hay que arriesgarse. Lo más seguro es que tengan un firewall subido en el cual lo que mínimo les puede pasar es que les banean. Es decir, ya no tienen acceso desde su IP, ya no tienen acceso a ese servicio. Baneados, ¿no? Entonces ya no tienen acceso. Y lo que mayormente les puede suceder es prisión, ¿no? Si está legalmente fiscalizado eso. Sí, ese tipo de ataques. Entonces, todo lo que ustedes hagan con esta herramienta, que sea bajo supervisión, en ambientes de prueba, ambientes controlados, o si van a auditar, golpean la puerta y decir, voy, señores de empresa, voy a auditar su sistema de información utilizando esta herramienta. ¿Puedo? Listo. Ahí lo pueden hacer. ¿Estamos? Entonces, con respecto a las conclusiones, no, por ahí hay una preguntita. No únicamente funciona con base de datos de SQL, sino también con no SQL. ¿Sí? También funciona con Postgres, funciona con SQL Server. Sí, esa es una buena pregunta. Mi compañero pregunta, ¿siempre se deja huellas por más que se borre todo? Pues sí, siempre hay huellas. Siempre hay huellas de que se entró. No únicamente que prevenir las huellas que dejamos desde nuestra máquina,
sino de alguna manera también hay que ingresar al router, por ejemplo, para borrarlas de ahí. Y esto es complicado, porque tengo que entrar a todos los routers por los cuales yo di los saltos para llegar hasta ese sistema de información. Acuérdense que a nivel de la trazabilidad de los routers tengo 30 saltos máximo para poder consumir un servicio. Entonces, cuando yo hago una petición, sale de mi router frontera y va saltando entre los nodos, ¿no? Va saltando entre los routers. Entonces, si salta a 5 routers, que yo no lo sé, a los 5 debería ingresar y borrar las huellas. Sí, ¿qué más? Ujú. Pues lamentablemente no se da cuenta nunca, ¿no? Depende. La respuesta en realidad aquí sería depende. Si es que hay un grupo especificado dentro de la organización que se dedique a dar soporte de seguridad informática, existe un CISO, existe un departamento de seguridad informática, existe un SGCI, existe implementación de la 27K o la 27001, aunque sea al menos, posiblemente sí se dé cuenta del ataque. Pero ¿cuándo se dan cuenta en el ataque? Cuando ya no hay datos, ya, cuando le golpean a la posta y la posta va al buscando y sale en Facebook diciendo atacaron a la SRI y el Banco del Pichincha, recién ahí se dan cuenta. Sí, acuérdense que esto que estoy diciendo pasó en marzo, febrero, que secuestraron información. A CNT, exacto, también. Recién ahí se dan cuenta, ¿no? Y estamos hablando de organizaciones con historia y peso, ¿no? Entonces, cuando suceden las cosas, recién ahí nos damos cuenta. ¿Qué dice la siguiente pregunta? Sí, sí es posible. Justamente con la primera explicación que les hice de, del tema, cuando les indiqué de Kaspersky, lo que yo puedo hacer es, pues, hacer de una máquina que yo tenga control y ejecutar desde esa máquina el ataque. Es lo que se hace. Por eso a los hackers mundiales no se les encuentra nunca, ¿no? Porque utilizan ese tipo de elementos. ¿Cómo realizan eso? Ellos realizan ese procedimiento de manera correcta. Por ejemplo, ya voy con esta otra pregunta. Por ejemplo, cuando ustedes buscan en Internet, en Taringa, ponen Office 2016, Full Crack, One Link. ¿Han escuchado eso? Ustedes se descargan y le craquean y funciona, ya nunca más les molesta por la licencia. Ese crack de seguro está infectado con un troyano. De tal manera que ustedes cuando lo instalan en su máquina, algún atacante en algún momento de- del tiempo utiliza su máquina para lanzar un ataque de cualquier tipo. Sí, por ahí había otra preguntita antes de ir con esta. Un ratito. Había habido bastantes. A ver, los quise en este momento, no. Estoy en la pregunta que hice. Respecto a la pregunta anterior, tampoco se darían cuenta de los cambios que hicimos. Los que hice yo, no. Hice cambios con respecto a la transacción del sistema, porque consulté datos de la tabla usuarios y me ingresé. Esos cambios no se dan cuenta. Estos otros cambios sí se darían cuenta si es que hago un cambio en registro de notas, en pagar alguna factura pendiente, eso sí se darían cuenta porque es un cambio notable, visible. ¿Sí? El otro cambio que hice no se darían cuenta porque se pega con la base de datos. ¿Qué más? No, no influyen los puertos que utilizamos en el SAN con los ataques. Es independientemente. Sí, sí, sí. El crack de KMS también. Sí. ¿Cómo ustedes pueden garantizar que un crack que les entrega a la comunidad, lo que estoy diciendo ya es una burla, ¿no? El crack que les entrega una comunidad que ustedes no conocen, que ustedes tal vez se afiliaron en algún momento de la vida, se afiliaron y es libre, que les entregó a la comunidad, no es fiable. Todo lo que estoy diciendo desde el inicio ya es para darse cuenta y no fiarse de ellos jamás. O sea, que estén en alguna comunidad por ahí votado y les recomiendan y se pueden descargar y funciona más que todo, es súper dudoso. O sea, que algo que sea libre y funciona es bastante dudoso. ¿Qué más? Entonces para prevenir eso, antes de ir con la siguiente pregunta, para poder prevenir este tipo de ataques, o este tipo de ingeniería social, ya utilizando cracks, lo que se hace es pasarle un hash. Entonces ustedes antes de descargarse, hay pasadores de hash en línea, usted le pasa un hash. Por ejemplo, ese hash les devuelve un número, invento un número chiquito, les devuelve el 10. Ustedes cuando se descargan, vuelven a pasar el hash. Cuando se descargan y vuelven a pasar el hash y les da un número distinto, significa que hay un crack dentro. Hay algo malicioso en las líneas de código.
Entonces, de esa manera se pueden dar cuenta si es que lo que le están entregando a ustedes es correcto o no. Una de las formas, no hay muchas más. Si se usa una VPN para realizar el ataque parecido, se oculta la IP de origen, sí. Se oculta la IP pública, ¿no? Porque utiliza una VPN. ¿Qué más? Dice... Sí, si es que... a ver, voy a leer esta, ¿no? Es interesante. Dice, si es que se entera del ataque, los Red Hat, los de sombrero, los Red Hat, no entiendo realmente, pero la pregunta es la siguiente, ¿nos pueden contraatacar si se dan cuenta? Si tienen el perfil, las habilidades, las herramientas, por supuesto. Más bien harían ingeniería inversa para saber desde dónde nació el ataque y de esa manera llevar a cabo actividades más idóneas, ¿no? Actividades legales. Estoy leyendo el siguiente. Voy a leer esto, ¿ya? Dice, en este ejemplo que nos dio, si se modifican los datos, y en el ejemplo de pagar sería como una confirmación real. Y en este caso, en la institución llegaría una notificación de que se pagó, de que el pago fue realizado o que se modificó algo. Realmente desconozco, pero ya es visual. O sea, si es que el sistema se comporta de alguna manera que se paga y dispara mensajes, pues eso dependería del sistema. Eso realmente desconozco. Pero lo que sí sé es que se va a ver modificado. Es decir, esa persona que yo visualicé ahí, que les mostré, ya no debería los $175, los 875, ya no debería eso. Entonces, visiblemente para colecturía, esa persona ya no estaría ahí. Por lo tanto, ya a ver qué pasó. Van al registro, ven el usuario que modificó, dicen, mira, este usuario modificado. Y le van a preguntar, oye, ¿por qué modificas? Va a decir, yo no hice nada. Entonces, desde ahí va a comenzar la auditoría, ¿no? Desde que se dan cuenta de esa manera. Sí, es una buena pregunta. Dice, para esos casos de ataque, no se puede dejar algún tipo de sistema para notificar cuando alguien ingresa al sistema de forma externa. Por supuesto, hay sistemas que se comportan como sniffers dentro de la aplicación, el cual te dice, te notifica y te avisa al WhatsApp, de hecho, que alguien ingresó al sistema, por ejemplo. Eso le ocurrió al CEO de eBay, ¿no es cierto? Sí conocen eBay, la plataforma de e-commerce. Le dijeron, se ingresaron a su sistema con su usuario y su contraseña y hicieron una transacción de $3 millones. A ver, dice. No, a ver, si utilizan PHP con algún framework como Laravel, si tiene algún tipo de seguridad, la seguridad es cero. O sea, el framework no te garantiza que exista alguna seguridad. Así utilicen .NET, así utilicen JCF, si utilizan Laravel, Symfony, Coordinator, React Native, Node.js, lo que ustedes quieran no garantiza que tengan algún tipo de seguridad. Lo que garantiza es que ustedes conozcan de la seguridad y en base a eso vayan colocando los parches. Por ejemplo, no dejar backdoors abiertos, porque acuérdense cuando tienen el framework les crea el MVC. Entonces van a existir elementos o archivos que ustedes no van a utilizar, porque por ejemplo para su giro del negocio no utilizan esos archivos que el framework los creó. Entonces lo dejan abierto. Entonces en base a los archivos puede realizar un ataque vertical. Entonces no necesariamente utilizar un framework garantiza la seguridad. Es más, comprar un certificado de seguridad y publicar su página como HTTPS no garantiza tampoco seguridad. ¿Sí? Tal vez en otra entrega les conversaré un poco de clickjacking y y en esos laboratorios justamente hacemos ataques a páginas que tienen el certificado de seguridad. No garantiza nada, no es como comprar la licencia, es como comprar una licencia profesional y manejar un avión, ¿no? Yo no sé manejar, pero tengo la licencia en la mano. O sea, he comprado la licencia, sí, pero eso no me garantiza. Y finalmente dice, ya, el disipador de huellas, eso lo hago yo. Eso me encargaría de hacerlo yo por mi cuenta. Pero Kali lo tiene. Tiene por ahí, por ejemplo, el Nmap me sugiere en qué secciones o qué porciones de nodos tengo que ir borrando o qué movimientos hice. Entonces yo ingreso a esas porciones y voy borrando. Me tocaría hackear cada una de esas porciones también para ir borrando este tipo de huellas. Eso, chicos, veo que no hay más preguntas. Creo que respondí a todas, ¿cierto? Entonces eso, en honor al tiempo, nos extendimos un poquito más debido a que empezamos también un poquito tarde. Entonces, ingeniera, le doy la palabra a usted para ir cerrando ya la charla. Bueno, ingeniero, yo le agradezco mucho, primero por su tiempo y segundo por habernos dado tan apreciado conocimiento, ¿no?
bueno, yo creo que muchos de nosotros estábamos engañados de que utilizando ciertos estándares ya podríamos asegurar la información de nuestras diferentes aplicaciones, pero al parecer no existe un mecanismo de asegurar la información, sino más bien medidas para mitigar que nos roben la información. Entonces, de mi parte, le agradezco mucho todo este conocimiento que nos ha dado. Y efectivamente, dado el tiempo, me parece que todavía quedan muchas cosas por preguntar incluso, ¿sí? Entonces, nuevamente, muchas gracias y esperemos tenerlo próximamente con una segunda y tercera parte. Muchas gracias, Iván. Ok, por favor, aquellos que están como asistentes en la conferencia, les he mandado por el chat un enlace para un formulario. Tengan la bondad ayudándome a llenar dicho formulario. Y bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.